Saludos, mi nombre es Henry Brookman Vargas. Este es el segundo video en una serie de videos donde les estaré enseñando cómo hacer que objetos del juego se muevan. En el primer video les enseñé cómo hacer que objetos del juego se moviesen en respuesta a las entradas del usuario. Luego les enseñé a cómo limitar este movimiento. En este video les estaré enseñando a cómo limitar este movimiento a las coordenadas de la pantalla. Y luego les estaré enseñando a limitar este movimiento a que se mantenga entre dos objetos. Lo primero que vamos a hacer es ilustrar, ¿verdad?, cómo es que se da, cómo nos quedamos en el primer video. En el primer video logramos limitar el movimiento del jugador o de la cápsula a -7 hasta +7 en el eje de X y de -3 hasta +3 en el eje de Y. ¿Okay? Vemos cómo funciona. Sin embargo, esta manera de setear los límites con puntos fijos no funciona muy bien en el caso de que yo en algún momento decidiese cambiar las proporciones de mi mundo, ¿no?, o de mi cámara. Por un ejemplo, en vez de tener una cámara con tamaño 4.5, puede ser que mi cámara sea de tamaño 45. En otras palabras, que la mitad, ¿verdad?, serían que 45 unidades dentro de Unity para un total de 90 de altura, ¿no? Y entonces mi trasfondo, ¿no?, similarmente cambiarlo a 160 por 90. Entonces al yo correr mi juego, vean que cuando muevo mi cursor en la pantalla de abajo, la cápsula está limitada a un área, ¿verdad?, que representa las coordenadas -7 y 7 y -3 a 3 en Y, pero a lo mejor quisiese moverme, ¿no?, en todo el área del screen, ¿no? Y para poder hacer eso, se pueden hacer unos cambios bastante sencillos. ¿Okay? Vamos a abrir nuestro Game Manager Script. Aquí así es como teníamos nuestro script anteriormente, con los valores escritos, ¿verdad?, literalmente, ¿no?, dentro del código. Y ahora pues vamos a hacer las modificaciones. Lo primero que vamos a hacer es introducir nuevas variables. En este caso van a ser mínimo X, máximo X, mínimo Y y máximo Y, que van a guardar, ¿verdad?, esos puntos de referencia que van a ser nuestros mínimos y los máximos en ambos ejes, ¿no?, en X y en Y. Luego tenemos que buscar la manera de poder convertir o de encontrar cómo encontrar estas coordenadas dentro del mundo, ¿no?, del screen. Y afortunadamente Unity tiene un método que se llama cámara, que convierte del viewport, un método que se llama aquí, viewport to screen point, viewport to world point. Este es el que nosotros queremos, ¿no? Transforma la posición del viewport, del viewport space, que significa esto, ¿no?, el espacio dentro del viewport, que es lo que se ve, ¿no?, pues, a las coordenadas dentro del mundo, del espacio del mundo. ¿Okay? Y ese método, ¿verdad?, recibe un vector de posición, que es la posición dentro del viewport, y él te va a devolver un vector que representa las coordenadas dentro del mundo del juego. ¿Okay? Aquí está la descripción, si quieren ver. Lo que nos dice, sin embargo, es que esa posición del viewport, ¿okay?, la tenemos que dar en coordenadas, ¿verdad?, normalizadas. ¿Qué significa eso? Que no se pasan de 1, van desde 0 a 1. Eso significa normalizado. ¿Y qué significa eso? Pues vamos acá. Lo que significa es que la coordenada 0, 0 del viewport es esta, y que la coordenada 1, 1 del viewport es esta. ¿Okay? En otras palabras, que no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea esta esquinita aquí va a ser la 0, 0 y esta va a ser la 1. ¿Okay? So, si nosotros quisiésemos asignar los mínimos y los máximos para X y para Y, esta X, ¿no?, este lado de aquí, que es X0, sería mi mínimo X, y esta
esta altura aquí, que sería 1 en Y, sería mi, ¿verdad? Lo que quiero asignar para máximo en Y. ¿Ok? Así que ahora, sabiendo eso, nos movemos hacia nuestro GameScript. ¿Ok? Y vamos a inicializar esos valores que acabamos de declarar. ¿Ok? Yo quiero primero obtener una referencia a la cámara que le quiero llamar C. ¿Ok? Típicamente yo puedo no referenciar, uno pensaría que uno puede referenciar la cámara usando el método que hemos utilizado antes, la main cámara, buscamos el nombre de la cámara. ¿Ok? Pero este no es la manera de hacerlo. ¿Ok? Unity siempre tiene una referencia estática a la cámara llamada main. ¿Ok? Y con eso lo podemos acceder. Entonces lo próximo que vamos a hacer es que nuestro mínimo X va a ser igual a esa cámara, llamándonos al viewport to world, y creamos un nuevo vector. ¿Ok? 3, que las coordenadas, ¿verdad?, sean que 0.0, que es la esquinita a la izquierda, y la Y realmente no importa porque en este caso solamente queremos la mínima X, ¿no? Y entonces, ¿qué sería nuestra Z? También la podemos, realmente la Z no importa, pero típicamente lo que hacemos es que se la otorgamos al, al Near Clip Plane. ¿Qué es eso del Near Clip Plane? Pues bien sencillo, el Near Clip Plane es un parámetro que tiene la cámara. Si nosotros, ¿verdad?, vamos aquí al main cámara y vemos los campos que tiene, los clipping planes, ¿no? Tiene dos. Tiene el near clipping plane y el far clipping plane. El near clipping plane es la distancia, o representa la distancia o el plano a la distancia que tienen que estar los objetos para que la cámara empiece a verlos y empiece a dibujarlos. Que tan cerca tienen que estar. ¿Ok? En otras palabras, si están a punto .3 de distancia en adelante, pues los ve. Si está a menos de punto .3 de unidades de distancia, no los ve. ¿Ok? No le hace rendering, no los muestra en pantalla. ¿Ok? Similarmente, el FirePlane, ¿verdad?, podrán presumir lo que hace es que indica cuál es el máximo de distancia que un objeto puede estar de la cámara antes de que ya no se pueda ver. ¿Ok? Los objetos que tú puedes hacerle rendering dentro del juego van a estar dentro del Near Plane hasta el FirePlane. ¿Ok? Antes que esto y más allá de esto no se van a ver. No le va a hacer rendering. Volviendo acá, ahora nosotros, ¿verdad?, tenemos ¿verdad?, que inicializar las otras variables. Ahora me interesa el máximo X, así que esa X de ese vector normalizado que tengo que entregar, ¿verdad?, es 1. ¿Ok? Y ahora que puedo, ¿verdad?, hacer esto, ahora le cambiamos la Y. ¿Ok? Y cambiamos que este sea el 1 y este sea el 0. ¿Ok? Realmente la X no importa aquí porque estamos extrayendo, ¿no?, el mínimo Y y el mínimo y el máximo Y. La X en este caso no importa. Lo importante es que aquí en el vector de Y haya un 1. Similarmente, para la X, lo importante es que el mínimo sea 0 en X y que el máximo sea 1 en Y. ¿Ok? Y entonces extraerle la coordenada Y del mundo. ¿Ok? Luego de tener eso ya listo, lo único que tenemos que hacer ahora es proceder a insertar esos valores, ¿no? Esta se convierte en mi mínima X, esto se convierte en mi máxima X, ¿ok? Y entonces esto se convierte en mi máxima Y y esto se convierte en mi mínima Y, ¿ok? Le damos Save, pasamos al Unity y antes de darle Play, tratamos de aumentar la velocidad porque ahora obviamente nuestra área de cobertura es mayor y no quiero estar ¿no?, esperando esa velocidad.
podemos cambiar. Vamos a ponerle voy a ponerle 20, no, 40. Ok, y ahora le damos save y le damos play, y van a ver ahora que mi cápsula, a los límites hasta donde se mueve es hasta la esquina de la pantalla de ese screen. Ok, lo importante de lo que acabamos de hacer ahora es que si luego, ¿verdad?, me arrepiento y quiero volver a, ¿verdad?, tener un screen más, una cámara más pequeña y un trasfondo más pequeño, okay, de 16:9, okay, al yo darle save y correr de nuevo mi juego, van a ver que él automáticamente se amoldó a esas limitaciones. Okay. Vean que el centro de la cápsula es lo que está siendo limitado. Entonces, ¿qué tal si, cómo hago ahora, verdad, para lograr que la cápsula, no el punto central de la cápsula, sino la cápsula en sí, sea lo que se mantenga adentro? Vamos a hacer eso ahora. Okay. Volvemos al script y a ese mínimo x y máximo y le tenemos que restar, ¿verdad?, las dimensiones de esa cápsula. Okay. Eso es bien sencillo. Que tenemos que hacer también es extraerle los bounds. Okay. Tenemos el bounds, podemos darle b y llamamos al player.getComponent renderer, okay, .bounds, okay. Y actually vamos a extraerle los extents, que es realmente lo que quiero, que es un vector. Ok, vamos a llamarle edExtents. Ok, y básicamente esto que acaba de hacer es una propiedad que cada vez que dibujo la cápsula, él me va a dar el rectángulo mínimo que contiene esa cápsula. Y entonces lo que hace es que ¿verdad?, los bounds consisten en un punto central y los extents. Y los extents sería que la distancia de ese punto en X, la distancia desde el punto central en Y y la distancia del punto central en Z. Okay. Vamos a ver cómo funciona ahora. Entonces mi mínimo X, yo quiero que sea que esa coordenada en la pantalla más ese extent de X, ¿verdad?, ese ancho, la mitad del ancho de la cápsula. Okay. Y el máximo X quiero que sea ¿verdad?, eso menos la mitad del ancho de la cápsula. En otras palabras, que ¿verdad?, llega hasta aquí, pero le restes a esta coordenada la mitad del ancho. Y similarmente el mínimo va a ser ahora esta coordenada aquí más la mitad de la cápsula, o sea que se supone que quede punto por aquí. Y lo que vamos a hacer ahora prontamente es lo mismo, pero para Y. En otras palabras, quiero que este sea, ¿verdad?, mi máximo Y, pero le voy a restar que la mitad de la altura. ¿Okay? En ese caso es el extent en Y. Y lo mismo, quiero que mi mínimo Y sea este de aquí, más la mitad de la altura de la cápsula, que es el extent en Y. ¿Ok? So, vamos aquí, al mínimo Y le sumamos la E.Y y al máximo Y le restamos la E.Y. ¿Ok? Le damos save y vamos a ver ahora. Vamos a correr nuestro programa y vean que ahora mi movimiento está limitado y está que el sprite o el modelo que representa al jugador va ahora a estar contenido, ¿verdad?, dentro de la pantalla. ¿Ok? Si tu juego tiene una cámara que no se va a mover de sitio, eso es suficiente. Pero si la cámara se va a estar moviendo, ¿verdad?, junto con el jugador en un scroller o algo parecido, un endless runner o algo así, entonces este pedazo de código saben que tiene que
estar, no aquí en el start, sino en el update. Cuestión de que cada vez que la cámara se haya movido, se recalcula de nuevo en la posición en el mundo con respecto a la cámara. Y eso sería todo, ¿no? Se sigue aplicando el movimiento. ¿Ok? Bueno, pues ya saben. Entonces, en algunas otras ocasiones, no es el screen lo que va a limitar el movimiento del jugador, sino objetos dentro del mismo juego. ¿Ok? Para hacer eso, vamos a añadir dos paredes, ¿verdad?, dentro del juego, que van a ser cubos. ¿Ok? Vamos a llamarle wall left. ¿Ok? Y le asignamos, ¿verdad?, una X, vamos a ponerle de 3 y una Y de 9 para que ocupe, ¿verdad? Y lo movemos en X, en 16, 8 menos 6, 5. Vamos a ponerle 5. ¿Ok? Entonces, similarmente, seleccionamos, duplicamos apretando Control D y esta vez le cambiamos el nombre a wall right. ¿Ok? Y esta vez, en vez de negativo 5, lo ponemos en 5. ¿Ok? Entonces, esos van a ser mis objetos, estos van a ser mis límites, ¿no? No me puedo pasar de estas paredes. ¿Ok? ¿Cómo hacemos que, ¿verdad?, la píldora no se mueva de esas paredes? Pues vamos de nuevo al código. ¿Ok? Y buscamos, ¿no? Tenemos ya por lo menos vamos a reusar, ¿no?, el mínimo X y el máximo X. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer es que vamos a coger el GameObject, ¿verdad? Wall left, que va a ser igual a GameObject.find y el nombre del objeto, que es wall left. ¿Ok? Y hacer lo mismo, ¿verdad?, para la pared derecha. ¿Ok? Se llama wall right. Y entonces es bien sencillo, ¿no? Nuestro mínimo X va a ser igual a ¿qué? Al wall L punto transform punto position punto X, ¿no? Ese centro, ¿verdad?, ese punto de la pared. Y nuestro máximo X va a ser igual a wall right punto transform punto position punto X. ¿Ok? Y entonces, nada, Y se queda, la podemos, ¿verdad?, dejar que sea la cámara, ¿no? Entonces le damos save. El resto de nuestro código se supone que se comporta igual, ¿no? Estamos limitando la mínima X y la máxima Y. Esta vez, en vez de ser a las coordenadas de la pantalla, ¿no?, va a ser a las paredes, ¿no?, a las puntas de las paredes. Y similarmente la Y sí va a ser limitada, ¿no?, a la pantalla, ¿no?, a la altura de la pantalla. Cuando corremos esto, ¿ok?, vas a ver que me puedo mover, pero puedo llegar hasta, ahí no se ve, ¿verdad?, porque las paredes están tapándome, pero puedo llegar hasta el medio de, de la pared. Inclusive, vamos a hacer algo, vamos a coger el jugador y sacarlo un poco para más hacia la pantalla, para que esté sobrepuesto y podamos ver. Es lo que está pasando. El centro de la cápsula es lo que está llegando al centro ¿verdad?, de la cápsula. ¿Okay? So, tenemos que estar considerar los extents de ambos, ¿no?, tanto de la cápsula como el de la pared, para que, ¿verdad?, no pase esto que está pasando ahora. So, vamos al código. ¿Ok? Y esta vez tenemos que mi mínima X va a ser igual a que tenemos que añadirle, ¿verdad? Tenemos que obtener ese renderer, ¿verdad?, ese stem pero de esta vez de la pared. ¿Ok? So vamos a ponerle aquí wall left
extend y cambiamos player por wall L, ok, que sería lo mismo, y hacemos lo mismo para la pared derecha, ok. Y entonces lo que tenemos que hacer entonces es que considerar que la X va a ser la posición central de la pared más, ¿verdad? Ese es que ese extend en X, ¿verdad? Y que más la mitad del extend de mi player, ¿no? Y similarmente pero opuesto, ¿no? Ese máximo X va a ser ¿qué? Va a ser, ¿verdad? El centro de mi pared menos, ¿verdad? La pared derecha, el extend de la pared derecha, el aspecto en X, ¿ok? Menos ¿verdad? El ancho, la mitad del ancho de mi cápsula de mi jugador, ¿ok? Una vez le damos a save y para que vean antes de ilustrarlo, ¿no? Estamos tratando de conseguir que el punto central sea este punto más la mitad de esa pared más la mitad de la cápsula. O sea, en otras palabras sería como por aquí, ¿okay? Similarmente, el máximo X sería este punto, el punto central de la pared, menos la mitad del ancho de la pared derecha, ¿verdad? Menos la mitad del ancho de la cápsula. Eso sería por aquí, ¿ok? So, vamos a ver cómo funciona esto. Le damos play. Y perfecto. ¿Ok? Ven que a pesar de que me estoy moviendo a 40 unidades por segundo, no me paso del frame, porque se quedó a 40 unidades, nunca lo volvimos a volver a poner en 8 unidades. Ahí tienen. Este es el código. ¿Ok? Observenlo. Vamos a reducirlo un poco para que quepa en pantalla. Y espero que les haya gustado y que hayan aprendido mucho. Hasta luego.